la primera actitud que podemos presentar para este aniversario es la de la gratitud y la gratuidad. El mundo creado como don del amor de Dios gratuito y el deseo del respeto y el cuidado por la persona humana. Por eso habla la encíclica, una encíclica social, ustedes lo van a decir también, de ecología integral, como una actitud que hace tomar conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar un universo con los demás seres del planeta en una preciosa comunión universal que, como expresa el Papa, no de dominio, sino de hacer crecer su sentido de responsabilidad, relación, porque en cada criatura se refleja el amor de Dios. Y cada única y puede colaborar con su propia vida al cuidado y a la transformación personal al bien común. Pues no es una más. Cada criatura y cada persona es única, distinta a todos los demás, pero iguales. Por eso Laudato Si expresa hacia el final que las tres personas de la Trinidad crean el mundo como único vivo, pero cada una de ellas realiza esta obra común según la propia identidad personal. Entonces se nos regala un Dios, un don, y se nos propone una tarea. El don de lo creado y la tarea como cuidadoras y como cuidadores de esta casa común, como se subtitula esta encíclica, proponiéndonos la actitud de la austeridad, de la humildad, de la sobriedad, que puede vivirse con libertad y además es liberal. Humildad necesaria para toda transformación o conversión, capaz de destruir las insatisfechas y además capaz de reducir el cansancio y la insatisfacción. La naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que nos hace a todos hermanos. Laudato Si expresa que el amor no, solo puede ser gratuito. Nunca puede ser un pago por lo que otro realice ni un anticipo por lo que esperamos. Pero deseamos que esta actitud de fraternidad sea también, decimos, humanitaria. Porque hay otro tipo de fraternidad, un ejemplo lo tiene la Biblia, en el capítulo 4 de Génesis, cuando hermanos, en vez de una fraternidad hubo un fratricidio, Caín y Abel. Y cuando Dios le reclama, Abel era el pastor, el más pobre, que le presenta a los de la más pobre, y sin embargo Dios le elige a Abel. Se enoja Caín, como ustedes saben y conocen esta historia de la... Y Dios le clama, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Soy el que debe cuidar? Tenemos que reconocer que no siempre los cristianos hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios nos ha dado a la Iglesia. Donde la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo, ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea. Por eso de aquí es que Juan Pablo II, esta frase, la conversión ecológica, se cumplen 100 años desde su nacimiento. Y esta conversión ecológica implica actitudes individuales a partir de nuestra espiritualidad. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia y la autorreferencialidad. Es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente.
¿Acaso me ocupo? ¿Me importo? ¿Me hago cargo? ¿O dejo de lado el hacerme cargo de otros? Y este término difícil, autorreferencialidad, podríamos traducirlo en criollo. Ustedes se acuerdan que pu en el norte nuestro es ombligo. Podríamos traducirlo por pupilo. Gente que anda mirándose el ombligo. Esperemos que después de esta pandemia no aparezca una enfermedad nueva que sea el pupismo crónico. Por eso Francisco habla de autotrascendencia. Y la autotrascendencia no se reconoce a los demás, a las demás criaturas. Cuando yo no me autotrasciendo, no reconozco al otro. En un individualismo. No interesa cuidar algo para los demás. No hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro que nos rodea. Por ello, el centro es el amor, que se demuestra en los pequeños gestos del cuidado mutuo, ¿sí? Y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la caridad, que no son las relaciones entre los individuos, sino a las macro relaciones, relaciones económicas, relaciones sociales, relaciones políticas. Por eso la Iglesia propone al mundo este ideal de Pablo VI, la civilización del amor. Y habla del amor social, que el amor social es la clave de un auténtico desarrollo. Y nos mueve a pensar en grandes estrategias, eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado. Esta cultura del cuidado toda la sociedad. Cuando alguien reconoce el llamado de Dios a intervenir junto a los demás en estas actividades, debe recordar que eso es parte de la espiritualidad. Nosotros damos gracias por esta encíclica al cuidado y que haya denunciado tan claro que no podemos descartar personas y que ese mal le hace daño a todos. Deseamos que el mundo de hoy, a pesar de la crisis de la pandemia, el aire está más limpio, que el cielo está más azul, que los animales del campo, los ciudadanos cumplen lo que se les pide, que la fraternidad se haya multiplicado, que pese al dolor y la muerte, querramos entre todos cuidarnos más, respetarnos más y tomar conciencia. Conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro con quien permitirá el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes, formas de vivir que serán esperadas. Dejamos entonces paso a los expositores. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Hermosas reflexiones que nos guiarán seguramente esta semana y de ahí en adelante. Voy a presentar ahora a un querido amigo, nuestro compatriota uruguayo Guzmán Carriquiri. Es doctor en Derecho por la Universidad de la República. Por aquellos tiempos en que él egresó como abogado, en la UDELAR fue que nos conocimos, y desde entonces hemos hecho muchas cosas juntos. Guzmán fue colaborador de San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Colaboró muy próximo a ellos en muchas actividades que se desarrollaron durante sus pontificados. Fue miembro y subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos. Con esta designación de subsecretario fue ya en aquel momento el laico que tenía una responsabilidad de mayor importancia en el Vaticano. Y cerró su larga carrera de servicio a nuestra Iglesia, en particular a la Iglesia latinoamericana,
como secretario y actualmente vicepresidente emérito de la Comisión Pontificia para América Latina. Entre los libros que escribió quiero citar dos en particular, que son muy importantes para recobrar parte de nuestra historia, pero particularmente para mirar el futuro y la salida de la pandemia. Ellos son Una apuesta por América Latina y El bicentenario de la independencia de los países latinoamericanos. Ambos dos libros llevaron prólogo del entonces cardenal Bergoglio. Los libros y sus prólogos son, reitero, una enseñanza magnífica para el futuro. Muchas gracias, Guzmán, por compartir esta tarde con nosotros. Le doy la palabra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy honrado por ustedes, queridos compatriotas rioplatenses. Esta conmemoración del 5º centenario de la promulgación de la Laudato Si, el cuidado de la casa común, es una cita a la que no se podía faltar. Es notable en estos 7 años del primer pontificado latinoamericano, católica universal, con la que ha sabido abrazar y afrontar las grandes cuestiones comunes planetarias que se plantean hoy a la humanidad. El Papa Francisco ha alertado sobre la tercera guerra en pedazos que está en curso, alimentada por una e intensa carrera armamentista. Ha marcado a fuego las desigualdades sociales que caracterizan el actual desorden mundial. Atento y solidario respecto a los enormes movimientos migratorios de nuestro tiempo. Ha puesto en relieve los desafíos éticos que plantea la tecnológica en los campos del BIOS, del trabajo, de la energía, de las comunicaciones. Ha sabido captar la irrupción de los populares por techo, tierra y trabajo, y ha denunciado la idolatría del dinero que sostiene una economía que genera exclusión y descarte de multitudes. Incluso en este tiempo de la pandemia hemos asistido a su impresionante oración, Plaza San Pedro vacía el 23 de marzo pasado, a su predicación continua por todos los que sufren, se afanan, llegan con generosidad en estos tiempos de pandemia, incluso clamando porque nadie pierda su trabajo, por una renta de subsistencia a los sectores humanos más desamparados y por la condonación de la deuda externa que pesan sobre nuestros países. Se define como sacerdote y es pastor. Por eso no sé si le gusta mucho que se diga, pero es más que cierto que se ha convertido, gracias de Dios, en el líder mundial de mayor libertad, inteligencia, determinación y valentía para afrontar estos grandes problemas que aquejan a un mundo enfermo. Y entre estos problemas, atento a los signos de los tiempos, ha afrontado a fondo, bien lo dijeron Monseñor Ojea y Monseñor Lugones, de modo sistemático, de modo desafiante, la cuestión ambiental, ecológica, proponiéndose como referencia de diálogo a 360 grados con toda suerte de instituciones, hombres y mujeres de nuestro tiempo, que demuestran especial sensibilidad por el cuidado de la casa común. No en vano la explotación irracional y los saqueos de recursos de la naturaleza, la destrucción gradual de la biodiversidad, los cambios climáticos evidentes y sus impactos ruinosos por las contaminaciones del aire atmosférico, de las corrientes de las aguas, de tierras devastadas o desertificadas, la degradación de las grandes ciudades en concentraciones urbanas cada vez más impersonales, tumultuosas, invivibles, ha despertado por todas partes una sensibilidad, una conciencia, una movilización a todos los niveles para afrontar estos problemas. Por eso la encíclica ciertamente no está dirigida a los solos católicos, sino a todos los hombres y mujeres de las más diversas confesiones religiosas, sobre todo si combaten por un mundo más humano. La encíclica Laudato Si se inscribe en el gran patrimonio de la doctrina de la Iglesia, a la luz de sus principios de dignidad de la persona humana, de subsidiariedad y solidaridad, de destinación universal
los bienes de la tierra, de búsqueda del bien común, animados por exigencia de una fraternidad sin exclusiones. Ello se suma ahora el reclamo de esa conversión ecológica integral dentro de la comunidad universal a la que se refirió Monseñor Lugones. Podemos afirmar que la Laudato Si abre un nuevo capítulo de ese patrimonio de la social, no como un agregado más, sino como un nuevo horizonte hermenéutico que invita a repensar el conjunto del patrimonio. En la vigilia de este 5º aniversario de la encíclica, pocos meses antes, el Papa Francisco publicó su muy hermosa profunda exhortación apostólica, Querida Amazonia. Allí estuvimos en la Asamblea Sinodal con Monseñor Ojea, que fue una tempestiva aplicación de la Laudato Si como clave hermenéutica, demostrando concretamente para la Amazonia todos sus contenidos de verdad y planteando el sueño ecológico interconectado con un sueño social, un sueño cultural y también con un sueño evangelizador. Aplicación, por cierto, muy importante, porque el equilibrio de nuestro planeta y especialmente de nuestra América Latina depende del estado de salud de la Amazonia, la mayor selva tropical del mundo entero, surcada por abundantes aguas, lugar en el que se concentra mayor biodiversidad, pero también enorme espacio de pillajes y saqueos, de destrucciones de su hábito natural y humano, de contaminación de las aguas con productos agrotóxicos por la minería legal e ilegal y la producción química de drogas, de vastas deforestaciones, todos elementos causados por poderosos intereses de un capitalismo agresivo, expansivo, siempre en búsqueda de nuevos recursos para explotar. La Amazonia es una gran belleza herida, como lo es toda la creación. Belleza que reclama ese despertar de un sentido estético y contemplativo que muestra poéticamente el Papa Francisco en ese documento. De tal modo, la conversión ecológica que plantea la Laudato Si invita a una humanidad que se considera propietaria despótica, decía Monseñor Ojea, explotadora, incluso depredadora de la naturaleza, a pasar a ser una humanidad contemplativa, que admira con estupor y con gozo las maravillas de la creación de Dios y que sabe ser custodia de ella y administradora responsable para que, gracias a los progresos científicos y tecnológicos, produzca en modo sustentable todos los bienes necesarios y compartidos para un digno y buen vivir de todos. Al comienzo de la Laudato Si, el Papa señaló lo siguiente: la violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiestan los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Palabras proféticas que hoy advertimos mucho más que en esos síntomas, sino en amenazas a la vida por la irrupción imprevisible producido en ambiente natural, está resquebrajando todo el orden social del mundo enfermo en que vivimos. La naturaleza no perdona, repite el Santo Padre. Y así vemos por doquier estructuras hospitalarias saturadas y desbordadas, ciudades desiertas, economías paralizadas y derrumbadas, cadenas de valor cortadas, bolsas en país en caída, empleo generalizado. Una vez más, se demuestra en toda su dramaticidad uno de los ejes hermenéuticos del Laudato Si, cuando indica que la cuestión ambiental no puede ser considerada de modo separado de la cuestión social. Hoy nuevamente queda demostrado que las calamidades naturales se descargan sobre todos, pero afectan de modo muy especial, muy impactante a las multitudes humanas más pobres, vulnerables y desamparadas. Se descargan
estamos viviendo, sobre todo sobre los ancianos solos y enfermos. Se descargan sobre ese más del 50% de hermanos y hermanas latinoamericanas que viven del trabajo llamado informal, sin protecciones públicas, por lo general callejeros, que residen y conviven en asentamientos humanos de mucha pobreza. Se descargan sobre los de vivienda y de trabajo. Se descargan sobre los que están en cárceles superpobladas, en hacinamientos. Se descargan sobre los millones de migrantes sin destino. Muestran además la distancia creciente entre quienes se manejan en la tecnología digital y quienes carecen de ordenadores y habilidades. El virus pone dramáticamente a la luz todos los males endémicos en América Latina. La pandemia pone en evidencia una vez más las incidencias dramáticas del servicio de salud pública, la fragilidad de nuestras economías, generan consecuencias devastadoras, la vulnerabilidad de nuestros tejidos sociales, caracterizados por enormes bolsones de pobreza y exclusión, impresionante ha sido la cantidad de trapos rojos colgados en los barrios pobres de colombianas para decir aquí hay hambre. Y por eso la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena, visora ya situaciones sociales dramáticas. La pobreza en América Latina podría alcanzar a 220 millones de latinoamericanas y la indigencia extrema aumentar a 90 millones de personas, es decir, 1 cada 7 latinoamericanos, mientras que la desocupación se incrementaría en unos 30 millones de latinoamericanos. Una cosa nos es muy clara en estos tiempos de cuarentena: repetir las viejas recetas habituales inéditas nos llevaría al abismo. El mundo ya no será como era. Nos habíamos acostumbrado es fácil decirlo, pero tan complejo y desafiante a tientas un proceso de transformaciones y reconstrucciones de un nuevo modelo. Necesitará mucha competencia, mucha inteligencia creativa, mucha solidaridad y caridad, mucha laboriosidad y empresa, mucha audacia, compartidos, mucha mística compartida para ir esbozando lo sustentable de desarrollo económico, social, político y ecológico para nuestros países. Rehacer e intensificar, escúchenlo bien, argentinos, los vínculos de cooperación en el Mercosur. Tendremos que pasar por un duro proceso de austeros sacrificios, como en dolores de parto, solo sostenibles si se avisora un horizonte. Si no, será el todo contra todos y el sálvese quien pueda. Y reconstrucción económicas. Los necesarios subsidios y transferencias a fondo perdido de emergencia no pueden dejar a vastos sectores populares como meros asistidos.
de trabajo nacional, con escasos recursos de capital líquido. En ese sentido, no hay que contraponer nunca, sino conjugar sabiamente la sustentabilidad ecológica con la perspectiva estratégica de un intenso desarrollo científico, tecnológico e industrial. En la Asamblea Sinodal sobre la Amazonia, con las mejores intenciones, propusieron mantener su enorme espacio ilusoriamente permanente como una especie de reserva mundial de naturaleza incontaminada, oponiéndose en línea de principio a toda actividad económica moderna, obra de infraestructura física, eléctrica, hidroeléctrica, de telecomunicaciones, telemática. Se cae así en imágenes bucólicas de la naturaleza y de una presunta armonía de la vida humana en ella. Estamos años propongan un decrecimiento económico feliz. Hoy día la amenaza tremenda que se cierne sobre la Amazonia de dejarla a merced sin límites de muy poderosos intereses extractivos de la minería y del agro que atentan contra su hábitat natural, que amenazan la existencia física y cultural de las comunidades indígenas. Pero proyectar alternativamente como enorme bolsón marginal y zona de reserva casi despoblada impide que se creen las condiciones educativas y culturales, como lo fue la experiencia de las misiones jesuíticas en el Paraguay, para dar real dignidad a los pueblos indígenas y su protagonismo a nivel de la ciudadanía del siglo XXI, en una enriquecida por todas las sangres. Y también impide que la Amazonia vaya volviéndose un centro neurálgico de toda Sudamérica, su comunicación bioceánica, de su relación fecunda con la cuenca del Orinoco y la cuenca platense. Hay Amazonia desde América Latina y América Latina desde la Amazonia. ¿De qué desarrollo sostenible se habla? El desarrollo sostenible implica la creación de valor ambiental, pero también social y económico. Sabemos que la minería extractiva, legal e ilegal, ha hecho estragos en la historia de América Latina y sigue haciéndolo. Destrucciones y controles destinados solos a beneficiar a los potentes de turno y no al bien común de los pueblos. Basta pensar desde nuestros orígenes en el país, aquel macizo de plata con la cual se podría construir un puente, se decía, desde el Alto Perú hasta Madrid. Boca del infierno, profeta, en la que sus llamas se alimentan por los cuerpos de los indígenas para satisfacción de los intereses de los explotadores. Nuestras riquezas humanas y naturales han sufrido el mismo destino. La idolatría del dinero, la explotación descontrolada de recursos, los poderosos intereses de compañías multinacionales, la avidez de maximización de ganancias han provocado tales desastres. De todos modos, no se trata de condenar a priori cualquier tipo de explotación de minerales en nuestros países. Sería absurdo pretender acabar con la extracción del cobre en Chile, el primer productor mundial, o del estaño, plomo y zinc, o del hierro, bauxita y aluminio en Brasil, o del oro, la plata y otros metales preciosos en Argentina, Chile, Perú, Colombia, México. Estas explotaciones mineras requieren sí profundas y vastas excavaciones con vasto uso de las aguas y de inversiones energéticas. Por eso hay que estudiar a fondo su sostenibilidad, su impacto social y ambiental, reales beneficios al bien común y no a oligarquías de poderosos y cómplices corruptos en la administración de gobiernos. Incluso el petróleo, que también ha arruinado muchas tierras latinoamericanas, bien lo saben últimamente los ecuatorianos,
los inmundos charcos de petróleo que dejó la Exxon en la selva tropical del Ecuador. Esto es necesario para América Latina, aunque tendría que ir siéndolo cada vez menos en un auspicioso proceso de transición energética, ya en curso gracias a nuestra abundancia de sol, vientos y aguas, hacia el uso de energías limpias y renovables que progresivamente dejen atrás el uso de combustibles fósiles. América Latina tiene gran déficit de infraestructuras físicas, eléctricas y electrónicas de comunicación. Son obras de mucha importancia nacional y regional, a la vez importantes fuentes de trabajo. Nadie puede negar que la represa de Itaipú es una obra fundamental para todo el Paraguay y vastas regiones humanas del sur del Brasil. Así como la hidrovía se muestra muy importante para salir al mar de Bolivia y Paraguay y la valorización de los litorales fluviales de la Argentina y del Uruguay. Invertir en grandes planes de construcción de viviendas para sectores postergados es también necesidad que suma mucha incorporación de mano de obra incluso, eso es lo mejor de los mismos beneficiados. Habrá que proceder también a una nueva industrialización país por país, conectadas con cadenas productivas a nivel regional. Y eso requerirá una sinergia entre un Estado fuerte, creíble, de firme conducta y determinación, para sostener sobre todo a las industrias estratégicas y promover nuevas políticas sociales, con grandes iniciativas empresariales que sepan combinar innovaciones tecnológicas con el empeño corresponsable y la creatividad laboral de muchos y a muy diversos niveles. También apoyando desde el punto de vista crediticio y logístico a la cantidad de pymes como expresión de un digno trabajo familiar y solidario de la gente. Ciertamente todo eso tendrá que un nuevo proceso de reconstrucción para un desarrollo sustentable. La Laudato Si es una guía preciosa para ello, porque destaca criterios indispensables de esa sustentabilidad. El primer criterio es económico-financiero, requiriendo que la infraestructura, explotación, sea económicamente sostenible, genere un retorno positivo, teniendo en cuenta todos los beneficios y costos del proyecto a lo largo de su vida. Del punto de vista ambiental, toda explotación es sostenible si conserva, restaura e integra el medio ambiente natural, apoyando el uso sostenible y eficiente de recursos naturales como la energía, el agua y los materiales, evitando contaminaciones y promoviendo una economía baja de carbonos. Es sostenible socialmente si es incluyente, o sea, que sirva a todas las partes interesadas, contribuyendo a elevar los niveles de vida de todos, siguiendo las normas adecuadas en materia laboral, de salud y seguridad. Y es sostenible desde un punto de vista institucional si la obra está alineada a los compromisos nacionales e internacionales, basadas en sistemas de gobernanza transparente a lo largo de toda la ejecución del proyecto, evitando toda situación de corrupción. Es siempre necesario un muy atento discernimiento del impacto ambiental de las decisiones de naturaleza económica, para considerar bien los costos humanos y ambientales a largo plazo. Les decía el Papa Francisco a los participantes al simposio para los dirigentes de las principales empresas del sector petrolífero, del gas natural y de otras actividades empresariales vinculadas, realizados en la Academia en el Vaticano el 9 de junio del 2018. Pero además el Papa agregó algo muy importante, que se impliquen lo más posible en los procesos decisionales las instituciones y comunidades locales,
que puedan ser afectadas por las obras, teniendo siempre como norte el bien común. No nos olvidemos, por otra parte, queridos amigos, que han sido las potencias metropolitanas hegemónicas, y hoy día Estados Unidos y la China, quienes han tenido y tienen la mayor reacción sufrida por todos. Y bien rechaza el Papa Francisco en la exhortación apostólica citada una internacionalización de la Amazonia a cambio de la condonación de la deuda pública o de lo que sea para la soberanía de los pueblos y naciones latinoamericanos que comparten sus territorios y preservarla para nuevas colonizaciones. ¿Desde qué valores ideales hay que emprender esta dura, larga tarea de refundación y reconstrucción de nuestra convivencia regional latinoamericana? No nos olvidemos que la ecología natural ha de estar siempre acompañada por una ecología humana, pues solo unas claves de significado de la realidad, últimamente positiva, y un sentido de la vida humana, de vida buena para todos y vida en abundancia, serán capaces de abrazar y cuidar la creación, esa creación en la que Dios todo consiste y subsiste y que Él llevará a la plenitud en los cielos nuevos y en la tierra nueva. La degradación ambiental está vinculada a la miopía en la mirada del hombre y en la degradación. ¿Cuáles estilos de vida se requieren para ser verdaderos custodios y administradores responsables de esta naturaleza? La capa de nihilismo aparentemente confortable y de relativismo práctico que estaba difundiendo la sociedad del consumo y del se está ahora, por efecto de las consecuencias del virus, resquebrajando por todas partes. El principio de la realidad se impone sobre el principio del placer, o sea, se impone sobre la vida dedicada a la búsqueda inmediata de placeres y distracciones, dados sin límites todos los deseos, censurada las preguntas más inquietantes del corazón humano, quedando esclavos del comportamiento y del humo, idólatras del dios dinero. Ahora la pandemia, los miedos ante la amenaza de la muerte, el asombro, el desfonde de esa gran capa de censura y distracción de lo más humano en la vida de personas y pueblos, mientras emergen esas preguntas decisivas de la condición humana, vivir sin exclusiones. El paradigma tecnocrático utilitario que infló la naturaleza ahora se muestra impotente e incapaz de dar respuesta a esas preguntas de los pueblos. Es bien posible, y ahora voy terminando, porque si no sería tiempo de que ya durante y también después del largo túnel del coronavirus haya un sobresalto de humanidad, un despliegue de caridad y solidaridad como lo vemos para ese nuevo mundo de... Ya se comienzan a entrever algunos destellos, incluso en los pequeños gestos cotidianos, en frecuentes experiencias de reencuentro familiar, en extraordinarias entregas y gestos de solidaridad de enfermeros, operadores sanitarios, trabajadores abnegados en servicios esenciales, en las en la generosidad de donaciones de empresarios y en su voluntad declarada en los modos imaginativos de relacionamiento entre vecinos, con músicas, cantos, incluso misias de terrazas y balcones, vecinos que poco antes ni se saludaban.
en las comunicaciones virtuales que anhelan convertir en positivos signos precursores, los de redescubrimiento de la comunidad, individualistas, una comunidad organizada, los de superación de polarización convergente, incluso de unidad patriótica en tiempos de crisis, los de la difusión de la conciencia de que se necesitará un nuevo modelo de desarrollo y de la justicia, la solidaridad y calidad. También apreciamos esos signos de familia, en los más diversos signos de confianza en el amor misericordioso de Dios y en el consuelo, en los vivos anhelos de la comunión del cuerpo y sangre del Señor, allí donde no se puede realizar y quedamos clamores que suben al cielo ante impotencias y necesidades, en esa red impresionante de compañía. La caridad de los cristianos se está desplegando en medio de sus pueblos y de los pobres y sufridos en especial. Los pastores, los religiosos y las religiosas se hacen, no obstante todo, presentes. Les ha confiado. Podemos desde ya vivir y preparar pero también acecha lo peor para hoy y mañana. O sea, el encierro egoísta en el seno de casas mal soportadas como prisiones, el maltrato de esas víctimas y heroínas, la irresponsabilidad en el comportamiento personal y social ante la pandemia, la defensa de los propios intereses sin mirar al bien común, la resistencia a todas las necesarias transformaciones, la propuesta de muy viejas recetas para situaciones inéditas, ideológicas, el abandono de los más sufridos y pobres, la tentación horrible de una enfermos, el sálvese quien pueda, la explosión de conflictos y violencia, el verdadero peligro que incumbe sobre la vida no es la amenaza de la muerte, sino la posibilidad de vivir sin estar tendidos a una plenitud más grande de vida para nosotros, para nuestra familia, para todos. Los estudiosos de historia de la historia nos dicen que las calamidades han tenido la fuerza de sacudir desde los cimientos sociedades enteras, otras provocando su regeneración moral, espiritual y por eso también su reconstrucción social. Sin esta regeneración moral, sin una revolución cultural, sin renacimiento religioso, no veo desde dónde se desatarán todas las mejores energías humanas, la capacidad de sacrificios y esperanzas compartidos, la determinación inteligente y apasionada, esa mística de que le hablaba Monseñor Lugones, vivencia más inclusiva y fraterna en la vida de nuestros pueblos y naciones. Tarea dramática, apasionante, la de ser obreros de esa reconstrucción, de ese nuevo modelo de desarrollo económico, social, político, cultural, ecológico, en las condiciones de cada país, en el camino de mayor cooperación e integración regionales, con la conciencia de que la piedra que los constructores habían descartado
ahora tiene que volver a ser piedra angular. Les agradezco la paciencia y la indulgencia. Pues parece que Humberto Podetti se fue. Disculpen, acá estoy nuevamente. Había silenciado sin querer. Muchas gracias, Guzmán. Fueron hermosas y extensas y muy ricas. Tus palabras creo que van a servir para seguir reflexionando largamente. Le voy a dar la palabra ahora al doctor Julián Domínguez, abogado, dirigente del movimiento peronista argentino, fue vicejefe de gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Bienvenido, Julián. Gracias Humberto. En tu persona, a todos los laicos presentes, un abrazo a Guzmán en la distancia. Quiero saludar al presidente de la Conferencia Episcopal, a Monseñor Ojea y a Monseñor Lugones. Bueno, quiero transmitir mi visión de la Laudato. A mí me agarró la Laudato en pleno proceso de compromiso político y representación institucional. Era ministro de Agricultura de la Nación y presidente de la Cámara. Yo quiero esta reflexión dividirla en 4 partes. Quiero hacer una breve introducción de época, quiero hacer una caracterización de la época en la cual se llega a la Laudato, y quiero ver 3 estaciones, como 3 grandes estaciones previas a Laudato y el mensaje operativo que tiene para la política, de la política. Yo quiero aclarar que yo llego a la política por mi militancia en la doctrina social de la Iglesia. Primero, llego desde el compromiso evangélico, Dios dirá cómo lo he hecho, pero no llego a la política y después abrazar la religión, llego básicamente desde compromiso militante de la vida de parroquia. Francisco nos ha hecho un llamado al desarrollo humano sostenible e integral, y después quiero detenerme un poquito sobre el concepto de desarrollo que nos plantea Francisco. ¿En qué tiempo? En un tiempo de clara aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta. Nosotros hablamos siempre que vivimos tiempos de cambio. Y naturalmente estos tiempos de cambio se unen a la intensificación rapidación. Si bien los cambios, y el cambio es parte de la dinámica de los tiempos complejos, la velocidad de las acciones humanas cambios que en este siglo contrastan con la evolución biológica del planeta. Vivimos inundados en los últimos 20 años de este siglo, en el siglo XXI, inundados de informaciones que son... Los humanos en este último tiempo, en esta primera parte de este siglo, en crear cosas que después no sabemos muy bien cómo utilizarlo en beneficio de la misma especie. Esta crisis, esta pandemia, el coronavirus, ha venido sin... Esta pandemia nos ha demostrado lo débiles que somos, y lo que nos resultaba pandemia nos resulta absolutamente insoportable. Yo vuelvo a repetir esto porque creo que la pandemia se ha convertido en absolutamente
indispensable. Y 21 ha sido un siglo de cambios acelerados y se inicia en un mundo donde las batallas ideológicas entre el fascismo, el comunismo y el liberalismo daba como resultado la abrumadora victoria del liberalismo. Esto era comienzo del siglo. Derechos humanos y el capitalismo del libre mercado financiarizado, contexto en el cual llega la Laudato. Pero la historia ha hecho un giro absolutamente inesperado antes de la pandemia. Inesperado fue o hizo que el liberalismo fuera perdiendo credibilidad frente a las revoluciones paralelas en la tecnología. Y hoy nos encontrábamos, previo a la pandemia, ante desafíos nunca antes vistos de tecnología. Pueden hacer que muchas y miles de personas del planeta y socavar tanto la libertad como la igualdad que las constituciones han guardado celosamente a lo largo de estos casi 2 siglos como valores intocables. De hecho, la libertad ha sido severamente cuestionada por las acciones que ejercían los propios estados. Dictaduras digitales en la que todo está concentrado en muy pocas manos, como nunca antes vista. Pero a su vez, una mayor parte de ciudadanos del pueblo no solo explotado, sino indiferente. Humanos hemos sido, vuelvo a repetir este concepto, que me parece importante y que se ve claramente con esta pandemia, herramientas que después no sabemos cómo usar. Dicho esto, dicha esta introducción de contexto, la Laudato Si a los argentinos, a los políticos argentinos, nos cae de que el fruto no cae lejos del árbol, el fruto cae cerca del árbol. Entonces, hoy podemos decir a lo luz de los acontecimientos en estos 5 años, que Laudato Si fue el certificado de la misión profética de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Laudato Si fue denuncia de presente en el año 2015, pero también fue un anuncio de futuro. Un anuncio de futuro que se mantiene absolutamente visible. Y los laicos argentinos, los laicos mexicanos, pudimos vibrar las estaciones previas a Laudato. Pudimos intuir primero, ver después y sentirnos convocados a una revolución cultural en la voz anticipadora de los desafíos que teníamos como dirigentes políticos. Laudato fue un momento de síntesis, como después lo va a decir también el Papa. Quiero tomar una declaración de la secretaria ejecutiva del Departamento de Comunicación del CELAN, que marca una coordenada para la política que sobre el final voy a... Ella dice que Aparecida se puso en valor un estilo metodológico de diálogo como construcción de las decisiones. Y esto tiene que ver con la rehabilitación de la política. La política ha dejado de hacer política y la política ha dejado de el diálogo como construcción de soluciones. Ya Aparecida nos iba marcando el camino que después lo vemos en su esplendor en Laudato. Aparecida nos marca un estilo, que es el método de construcción del diálogo, y nos marca una visión claramente convocante, disruptiva para la época. Justa han de buscarse y elaborarse a la luz de los valores fundamentales, con todo el empeño de la razón, la política, la economía y social. Cuestión de recta razón y no provienen de ideologías ni de sus promesas. Es decir, claramente el modo de pensar la realidad, el modo y el mensaje a los políticos nos estaba diciendo en la razón primera
y en el pueblo está la carta de navegación en el cual pensar el presente. Podemos decir claramente, sin temor a equivocarnos, que Aparecida fue una perfecta carta de navegación que se atrevió a involucrarse en temas absolutamente presentes. ¿Con qué ojos Aparecida, a mi entender, miró la realidad en el 2007 de esa América que empezaba a anticiparse a la celebración del Bicentenario? Yo veo, a modo simplemente de clasificar esta exposición, 3 estaciones. Una de esas estaciones fue Aparecida. ¿Cuáles fueron los ojos de Aparecido? Con un criterio de memoria del pasado, porque el sujeto es el pueblo de Dios, con memoria del pasado, con el compromiso de la realidad presente y con la utopía de proyectos hacia el futuro. El planteo surge de la misma Aparecida, es decir, memoria del pasado, compromiso con la realidad presente y utopía que proyecta hacia el futuro. Esto nos interpela como dirigentes políticos, y en algo que después se va a escribir en la Evangelii Gaudium, la síntesis. Cuando le habla a los pastores le dice el acento en la síntesis, no en valores sueltos o en valores dispersos. En la síntesis está el apasionamiento de los corazones, como forma de evitar el asunto. ¿Y quién puede hacer síntesis? ¿Quién tiene compromiso con la realidad? No puede hacer síntesis quien vive en el mundo de la abstracción de las ideas. El Papa nos va a decir, antes, quienes eran nuestros obispos, nos van a decir que el pueblo y Dios se hablan sin intermediarios. Y se denuncia y se anuncia en Aparecida algunas cosas en una época. Por eso quise hacer la introducción. Primero se habla de la financiarización de la economía, como nunca antes en la historia. Y quiero ser más preciso. La financiarización de la producción y de la economía. Aparece en el mundo un valor nuevo, que es una concentración de riqueza, como nunca antes en tan pocas manos, donde ya no importa el trabajo, el capital, el bien capital, la industria, el humo, el campo, importa la renta de la financiarización, de la producción y de la economía. Esto produjo naturalmente en aquel momento una concentración excesivas manos, que Aparecida claramente lo denuncia. Y también plantea en aquel momento las escandalosas consecuencias que estaba generando en América Latina una distribución absolutamente injusta de la riqueza. Y plantea algo que para mí fue absolutamente novedoso, que tiene que ver después con el compromiso de la dirigencia política. Plantea la necesidad... Hola. Tenés 2 minutos, andad cerrando. Hacer un esfuerzo de cierre. Plantea la necesidad de construir mecanismos multilaterales cooperativos y colaborativos. La tercera estación, sin duda, segunda es el Bicentenario y la tercera estación es la Evangelii Gaudium. A mí me parece que ahí nos dejó otro mensaje a los políticos. Cuando él habla de un olor a oveja, habla de, uno lo entiende también con políticos olor a pueblo. Él nos ofrece la posibilidad de hacer un reencauzamiento y rehabilitación política como instrumento para transformarla a la realidad y llenar de sentido la representación política. Y me quiero cerrar en lo último, en un esfuerzo de síntesis muy grande. Nos convoca a una concertación nacional, nos convoca a acuerdos nacionales que permita dialogar con la realidad y construir consensos que nos lleven a un camino común. Entiendo que el principal desafío que tiene la política, que tenemos los católicos en este tiempo, es ser parte de una convocatoria nacional, memoria de pasado con compromisos de presente y con utopías de futuro. Y con esto quiero concluir. La respuesta de Laudato tiene tanta vigencia porque fue surgida del corazón de nuestro pueblo. Y como argentino podemos decir, el fruto del árbol, y nosotros tuvimos la posibilidad de estar cerca de esta construcción, que no es una casualidad histórica, sino que es el resultado de una síntesis histórica que hace arder nuestros corazones y nos convoca a pasiones para servir a un mejor destino para nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Hubiera sido lindo seguir escuchándote, pero realmente el tiempo es esclavo. Le vamos a dar la palabra ahora a Luis Contigiani.
Luis Contigiani es un joven santafesino, nació en un pequeño pueblo de Santa Fe, en Arequito, trabajó en la Federación Agraria Argentina, integró el gobierno del Frente Progresista de Santa Fe, del que formaba parte el Partido Socialista de Santa Fe, fue ministro de la Producción y luego fue, y actualmente es diputado nacional por Santa Fe. Luis, te damos la palabra. Humberto es un boludo, no lo deja mudos. No, no se oye nada. ¿Ahí se oye? Vamos, Humberto. Hola, hola. Ahora se oye, ahora. ¿Ahí se escucha Sí. mejor? Comanda doctor, un saludo muy especial a todos. Les decía, gracias por invitar a esta importante reflexión. Miren, yo con Laudato Si, como primera reflexión, me pasa algo muy particular, ¿no? Yo creo que lo más importante que tiene, y lo hablo desde la condición de un hombre militante y político, es que nos vuelve a convocar a un camino de liberación, de búsqueda de la plenitud humana, de búsqueda de salidas más plenas para la humana y de los pueblos del mundo. Y esto es muy importante, retomar, como lo hace Laudato Si, el camino de liberación, los planteos de liberación del hombre y de los pueblos, porque claramente el mensaje que viene del paradigma de la instrumental, técnico y económica mundial, y de todas sus usinas, era un mensaje de que se terminaban los sueños, los caminos de liberación, de que ya nada era posible, que la realidad inmediata del hombre era un vuelo muy rasante, encerrado en un de la conveniencia técnica, y que no había más nada que hacer. Y este mensaje sigue estando muy fuerte, y sobre todo a partir de sus grandes usinas. Laudato Si nos invita otra vez, nos pone en el camino de un camino de liberación, de plenitud humana. Ahora, nos hace una advertencia Francisco de entrada, ¿no? Él dice, el problema, sobre todo en el punto 100, dice, la crisis ecológica es una eclosión, una manifestación externa de una crisis ética, cultural y espiritual. Mirá, es como que tenemos que salir en búsqueda del hombre nuevo, de plantear la necesidad de un hombre nuevo, a partir de un pensamiento y demás. Por eso yo creo que esta es la gran alegría a pesar de contextos muy difíciles. Tenemos a partir de Laudato Si un ¿Qué haces, Pablo? pero también Laudato Si, Bueno, en el proceso histórico, es es el punto yo te aviso. de respuesta a muchas frustraciones, especialmente del siglo XX. Frustraciones que tienen que ver con este Un abrazo. tema de que hablábamos, modelos o paradigmas, como dice Francisco, autorreferenciales, individualistas, izquierda y por derecha. Hay que pensar en el modelo estalinista y hay que pensar en el triunfo arrogante a partir de la caída del muro, que en una alianza con el mundo financiero y especialmente la revolución científico-técnica llevó por caminos occidental especialmente, por caminos que hoy nos ponen una severa crisis y en una dinámica, como dice la misma Laudato Si, dinámica de daño al hombre, a los pueblos y a la casa común. Nos apremia el tiempo, por eso Laudato Si es una respuesta a la frustración del siglo XX. Un siglo XX que además tuvo muchas señales, muchas advertencias, sobre todo el pensamiento social cristiano. Intentó decir algunas cosas
en el 68, Puebla lo intentó hacer en el 79, en el 75, tal vez más importante de los últimos tiempos de Pablo VI, intentó advertir, nadie escuchó nada. También hubo muchas otras advertencias de otros lugares, pero nadie se dispuso a escuchar este tema. Y llegamos a Laudato Si en ese proceso histórico frustrante de la razón instrumental, de bajar el telón de los sueños, del camino de la plenitud humana y de la dignidad integral de las personas. Encontramos con este camino, este sendero de Laudato Si. Claro, Laudato Si hace un estudio muy importante para la realidad mundial. No cierra el balance energético, no cierra los recursos naturales, no cierra la frontera agrícola, que ya tenemos menos, y que para producir y multiplicar en forma vertical somos cada vez más dependientes de factores como los agroquímicos. Cierra el balance del cambio climático y nos dice que los pobres son los principales perjudicados. Es uno de los ejes más fundamentales de Laudato. En ese punto, yo creo, intento dar una respuesta en un pensamiento situado para la Argentina, Latinoamérica. Yo pienso que en términos argentinos y a la política, Laudato Si nos exige, nos hace, nos interpela en varios puntos. El primero es tener un pensamiento propio, desde la patria grande latinoamericana, desde nuestra realidad situada. Entender que Argentina, tal vez el último gran proyecto industrial, lo tenemos que buscar en el siglo XX. Hay que leerlo en economistas como Fanelli, Carlos Leiva, y que desde entonces no hicimos nada nuevo. Y que ese proyecto quedó a las puertas de la detenido, y que desde entonces la Argentina entró en un pensamiento, en una dinámica destructiva, y los resultados sociales de pobreza e indigencia lo están marcando. Y es de esa necesidad que tal vez Laudato Si nos exige retomar el del pensamiento situado y local, lejos de los pensamientos centrales, no en contra, sino lejos de los intereses de los países o de los planteos de los intereses centrales, y nos interpela la necesidad de buscar un camino de fortaleza común. Pero tenemos que hacer el siglo XXI, o sea, no nos hemos industrializado en términos del siglo XX, y tenemos que industrializarnos todavía en términos del siglo XXI que estamos corriendo desde ahí. En ese punto, me parece que en la Argentina, si miramos a Laudato Si, hay algunos temas que no podemos obviar. No podemos obviar, por ejemplo, el rol de los movimientos populares y sociales, no desde la compensación y del subsidio, que es muy fácil, sino desde la articulación del trabajo, desde la articulación económica, desde la democracia económica, desde empoderarlo como factor de poder económico y social en el contexto de un país. No podemos tampoco olvidar, si pensamos en una nueva matriz productiva de cara al siglo XXI, con un balance equilibrado que resuelva la construcción de un poder social diferente y demás, al movimiento cooperativo y mutual. Ya no como un patio trasero de una economía de mercado concentrada. Un movimiento cooperativo y mutual que trate de cerrar heridas a partir de la contención de actores productivos, a partir de las innovaciones tecnológicas, a partir de un capital social compartido y solidario, a partir de la cooperación. Es otro gran tema que no podemos olvidar a la luz de Laudato Si en la política argentina. Tampoco podemos obviar el encontrar un punto de encuentro común. Creo que el problema que nos pone Laudato Si, que ya no estamos ante un problema ideológico, sea de izquierda y derecha, problema muy moderno. Estamos ante un problema casi de orden existencial, de la necesidad de encontrar un terreno común donde nos podamos reconocer y a partir de ahí resolver algunos problemas urgentes que tiene la especie humana, nuestra casa común y la dignidad de la persona humana. Esta es otra gran interpelación de Laudato Si. Pensar la economía y el progreso desde otro sentido es otro gran punto que nos invita a reflexionar Laudato Si.
¿Cuál es el crecimiento argentino y latinoamericano? ¿Cuál es la idea de progreso? ¿Hacia dónde lo tenemos que llevar? ¿Es posible una economía distanciada del día a día de los sectores sociales más postergados, de ese 55,8% de jóvenes menores de 17 años, la pobreza en la Argentina? ¿Podemos seguir pensando en política y en la economía sin esa realidad? Bueno, Laudato Si nos dice que no, que tenemos que dar un sentido diferente a la economía. Laudato Si nos interpela también por el lado del cuidado del más frágil, de pensar la política y la economía desde las periferias de nuestros países, las periferias de nuestro mundo político y económico, pensar desde reconstruir una nueva espiritualidad política que tienda al destino común, que tienda a la cooperación, que nos vuelva a ligar. Zygmunt Bauman, ese sociólogo polaco, nos decía, hace unos años bastante, escribió, mejor dicho, que el espacio está a la deriva. Y está a la deriva porque nuestras vidas están vertebradas, ordenadas ya muy lejos de todo espacio público. Nos cuesta ser común, nos cuesta tener una vida común porque nuestra vida está formateada por excesivos intereses individuales. Tal vez tengamos que reconstruir un nuevo escenario de cooperación, de volvernos a ligar, a construir un tejido social diferente. Por eso es un problema ideológico de izquierda o derecha, es un problema existencial, cultural, diría Francisco en Laudato Si. Hasta ético-moral, porque dentro del plan de Laudato Si claramente hay un aspecto ético fundamental. Es ahí donde es otro punto que nos interpela. Creo que tampoco podríamos en la política argentina y en Latinoamérica dejar de ver a partir de Laudato Si la idea de que tengamos en estos planteos, en estas posturas, sentirnos parte de un proyecto de desarrollo integral de Laudato Si. Y desde ahí algo que dijo Julián Domínguez, que lo plantea Laudato Si, la autonomía de lo político y de lo público. Rescate de la política como ordenador de la sociedad. Ahora, ¿qué política? La política estatista del siglo XX, la política entregada a los intereses de los mercados de los 90, no, la política de la articulación pública, política del diálogo, la política en la cual el espacio público no nos pertenece a nadie, nos pertenece a todo, y que debemos y que debemos que tener mucho cuidado en nuestro andar, la política de no negociar lo que no hay que negociar, la política de tener pilares fundamentales que hacen al bien común que es innegociable, la política en ese sentido como ámbito de autonomía, de rescatarlo de los sectores que intenta cooptarla, es otro gran llamado de Laudato Si. Yo para finalizar, Humberto, en tiempo, quisiera leerle solamente un planteo que hace este gran filósofo personalista francés, Mounier, que es el optimismo trágico. Insisto, Laudato Si nos vuelve a meter en el camino de la liberación, y de ahí de la casa común, no hace una diferencia entre espiritualidad humana. El tema ecológico es un problema humano, de cultura humana. Mounier, principios del siglo XX, él planteaba en un gran texto que es el personalismo, él dice, la búsqueda de la perfección, la búsqueda de la plenitud, es la perfección de una libertad combatiente y que combate con ardor. Subsiste inclusive en los fracasos, hemos fracasado una y otra vez. Subsiste esa búsqueda de perfección combatiente aún en los fracasos. Por un optimismo impaciente de la ilusión liberal o revolucionaria, él está hablando en el siglo XX, o un pesimismo
de los fascismos, él lo veía muy de cerca. El camino propio del hombre es un optimismo trágico en el que haya su justicia o su justa medida dentro de un panorama de grandeza y de lucha. Sea como sea la circunstancia, hay un optimismo que nos tenemos que reflejar o se tiene que en nuestro impulso, en nuestra conducta, en la búsqueda de la grandeza, de la dignidad humana y de la lucha. Después se verá los procesos, los tiempos. Francisco aquí también es muy sabio cuando habla de buscar procesos, buscar más que espacios. Lo que no podemos negociar es en la búsqueda de la grandeza y de la lucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Nuevamente, muy valiosos aportes para esta reunión. La estamos grabando de modo que luego podremos trabajar con los textos que han sido muy buenas en sus exposiciones. Le vamos a dar la palabra ahora a Pablo Canciani. Pablo es doctor en ciencias físicas, es especializado en físico-química de la atmósfera y climatología. Integró el panel intergubernamental que obtuvo el premio Nobel en 2007. Es investigador del CONICET y asimismo nos honra con su presencia en la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Pablo, la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo quiero aportar un espacio de reflexión hoy. Como científico podría ponerme a hablar de todo lo que hacemos mal, pero hoy quiero hacer un poco al revés. Quiero hablar desde la que se observa en las últimas décadas entre lo que es la investigación y conocimiento del sistema Tierra, para decirlo de alguna manera, y lo que aporta la teología de la creación, el conocimiento de la naturaleza, de los sistemas naturales, que hoy tristemente estamos también viviendo con la crisis del coronavirus, porque tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar. Y al final me gustaría dar algunas ideas, si se quiere, teóricas, pero un poco sobre lo que es la interacción entre ciencia y el tomador de decisión. Denominamos tomador de decisión a todo aquel que tiene responsabilidad de gestión, sea en la sociedad civil, sea en el sector productivo. Y en esto, antes de empezar, quería hacer unas pequeñas definiciones. Cuando yo voy a hablar de ciencia, me estoy refiriendo a todas las formas de ciencias a través de la investigación, sean estas ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales. Cuando utilice el término conocimiento, me estoy refiriendo no solamente a lo que surge de los sistemas académicos y los laboratorios de investigación, sino también de los saberes populares de los pueblos originarios, etc. O sea, el conocimiento engloba todo el aspecto de entender de distintas maneras y de modificaciones a la sociedad humana y su relación con la naturaleza. Otra cosa muy importante, siguiendo un poco lo que decía Luis Contigliani, es el tema de diferenciar lo que es la tecnocracia, claramente definida en la encíclica, donde se habla claramente y de la asociación para maximización de la ganancia entre actores del poder del sector tecnológico, de sectores empresariales, con un fin que solamente, como dije antes, es la maximización de la ganancia, y por otro lado hablar de la investigación y desarrollo que apunta a un servicio para la gestión del Estado, un servicio para la gestión del territorio, un servicio para la gestión en la empresa privada y para desarrollar tecnologías y productos y servicios y conocimientos que sean útiles para la búsqueda de... En este sentido, lo que estamos viendo ahora de las alianzas estratégicas que se han desarrollado para desarrollar, por ejemplo, test para identificar el COVID-19 u otras cuestiones, es un claro ejemplo de estas alianzas estratégicas que debemos repensar.
Desde un punto de vista del rol de la ciencia y todo en cuenta, hay un tema con lo que, como ya plantearon, supongo, Contigiani y anteriores expositores, en la economía, tenemos que entender dos cosas fundamentales. Ecología es el conocimiento de la casa, del ecos. Economía es la gestión de la casa. Por lo tanto, si yo quiero hacer una buena gestión, no puedo tener una economía si no me guío con la ecología, y sobre todo la ecología en el sentido integral que planteó San Juan Pablo II, la ecología humana, la ecología de la naturaleza. En ese contexto es más fácil entender, porque esto se ha utilizado para sembrar confusión a partir de la encíclica Laudato Si, los detractores, que hay una línea histórica que podemos encontrar, por ejemplo, todo el corpus de material de San Juan Pablo II, en Benedicto XVI, cuando ya en su discurso inaugural dice: los desiertos del mundo crecen porque crecen los desiertos de los corazones. En Caritas in Veritate, y en Laudato Si llegamos digamos, una cumbre de la relación entre ciencia y fe, o razón y fe, como queramos llamarla, donde se construye una encíclica para todos. Y ahí es importante tener en cuenta que esto es posible porque ya existe una sola creación. Una creación que podemos verla desde lo espiritual o lo material, según donde nos paremos, pero sigue siendo esa misma creación, esa misma naturaleza. Y es entender justamente que si yo hablo como científico y planteo cuestiones de esa naturaleza, es una perspectiva del sistema, siendo uno con su dimensión espiritual, y que muchas veces entender a esa creación es una forma también de entender el medio. De hecho, Dios nos habla a todos, pues somos materiales a través de la creación. Entonces, el tema es cómo lograr ese conocimiento que nos habla de muchas relaciones en los sistemas biosféricos, o sea, la biosfera es la atmósfera, los suelos, el agua y la vida, cómo nos hablan y convergen a cosas que decimos de otra manera, pero que apuntan de alguna manera a la esencia misma de la naturaleza cuando hablamos de la teología. Vivimos en un sistema que está en equilibrio. El planeta Tierra, que es un sistema que está fuera de lo que sería el equilibrio geofísico dentro del sistema planetario, se mantiene en ese vida. De hecho, el planeta Tierra que hoy conocemos está porque la vida que empezó en los océanos generó esta atmósfera que hoy tenemos, y los sistemas meteorológicos, la precipitación, todo, y la capa de ozono que facilitó que la vida avance sobre la Tierra. Hasta los fines de los 80, básicamente, se pensaba en una visión desde el iluminismo, que el conocimiento científico podía superar toda traba, reemplazar al planeta, y esto cayó estrepitosamente en un experimento que se hizo en Arizona, donde una biosfera técnica fracasó estrepitosamente y se demostró que la humanidad está lejos y es casi imposible o prácticamente que reproduzca todo lo que nos da la naturaleza. Otro punto que ocurrió en ese momento, en los 90, es la teoría de sistemas complejos, de sistemas donde los procesos no son lineales, o sea, A no es automáticamente C, 1 más 1 no es igual a 2, por ejemplo, porque tenemos interacciones que estabilizan e interacciones que desestabilizan. También con el avance del conocimiento ecológico, de los sistemas ecológicos, tenemos el concepto de comunidad. Interacción entre geofísico, si queremos dar un nombre, entre los organismos que conforman una comunidad en cierto lugar del planeta, por ejemplo, idioma, para entenderlo en otro lenguaje, y que esos organismos en equilibrio dinámico entre ellos y ambiente geofísico generan sistemas donde conviven consumidores, productores y fagocitadores. Para llevarlo a los términos, podríamos ser las empresas y los sistemas de producción,
los consumidores que somos todos nosotros, y el sistema de limpieza. Sistemas naturales, todo esto está en equilibrio, en un equilibrio dinámico, continuo, que podemos, si quieren, ponerle su cariz teológico al equilibrio dinámico de la Santísima Trinidad, entre las tres personas de la Santísima Trinidad, y este equilibrio dinámico que va desplazando a través de distintos estados de equilibrio, nos da lo que llamamos servicios ecosistémicos: aire puro, agua, diversidad biológica, renovación de suelos, etc. En estos sistemas, el hombre también es parte de la naturaleza. Nos hemos que somos parte de la naturaleza. Y nuestros ecosistemas se han ido desvirtuando, nuestras ciudades, nuestros sistemas agroecológicos, productores de alimentos, nuestra relación con la naturaleza se ha perturbado gravemente. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos abandonado nosotros como sociedad, también en nuestra interacción con esos sistemas naturales, los equilibrios. Esos equilibrios han llegado al punto que han perturbado las sociales y los sistemas naturales de tal manera que hoy tenemos procesos de desequilibrio. Y adicionalmente, son procesos que generan lo que los ingenieros llaman realimentaciones positivas. O sea, a medida que vamos desestabilizando, generamos mayores desestabilizaciones. Y como dicen, todo está conectado. Lo que está conectado para el bien común, en el estado que funcionan bien los sistemas naturales, cuando los perturbamos, están también para destrucción. Entonces, hoy tenemos que procesos más conocidos como el cambio global, la pérdida de biodiversidad, la degradación de bosques y demás, están todos interconectados, y en muchos casos estamos llegando a puntos donde se realimentan y generan mayor destrucción por culpa. Entonces, perdemos resiliencia, generamos episodios claramente como el COVID-19 que estamos viviendo ahora. Acá no voy a entrar a hablar de las causas, que claramente tienen que ver con sistemas fallidos de producción, de alimentos, de consumo, etc. Y destruimos los sistemas de soportes de la humanidad misma. Por lo tanto, vemos claramente que tenemos una con la visión, digamos, de la vida que renueva la vida, que a través de la naturaleza también Dios nos da ese mensaje. Como cuando hacemos las cosas mal destruimos la vida en todas sus formas y nos destruimos a nosotros mismos. Toda esta situación que hoy denominamos cambio global, un análisis muy importante que de hecho fue considerado en la encíclica, que fue la reunión de Londres de 2012 que se denominó Planeta Bajo Presión. En esa reunión participaron alrededor de 3.500 especialistas de todo el mundo, de todas las disciplinas de las ciencias, en el sentido que mencioné antes, de distintos sectores sociales, movimientos estudiantiles. ¿Y qué conclusión llegaron a partir de la ciencia? Austeridad, desarrollar la cultura de la sobriedad, desarrollar el respeto de la naturaleza, desarrollar el consumo responsable, desarrollar la responsabilidad. Sabemos hoy que una manera de garantizar el sistema democrático es preservar los ecosistemas, preservar la dignidad de la persona a través del acceso a la vivienda digna, el trabajo digno, a los recursos naturales en cantidad suficiente, y que eso mismo termina desembocando en la libertad de expresión, en la libertad de ejercer su participación cívica, en la solidaridad. En un ambiente destruido es prácticamente imposible hablar de estas cosas, porque la gente tiene necesidades totalmente insatisfechas, como vemos en nuestras villas y en los pobres o vulnerables de la sociedad. Necesitamos también generar sistemas de producción y de gestión acordes con la protección de la naturaleza. Necesitamos sistemas educativos que apunten a todo esto, a la formación de nuevos recursos, empresarios que se comprometan con la búsqueda del bien común. Y este mensaje es lo que surge también en Laudato Si, con un sustento espiritual. O sea, claramente, este mensaje de sobriedad, de una solidaridad transgeneracional, de una solidaridad a través de comunidades, de las redes de comunidades
en sus distintas componentes, el respeto a la vida en todas sus formas, surge tanto de visión teológica como de una visión de la ciencia, y se nutren mutuamente hoy. Y también esa necesidad de unión surge también en todos los quehaceres. Cuando en el Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisión hablamos, planteamos que necesitamos, frente a la desestabilización que hemos hecho de la naturaleza, vincular los procesos de adaptación para que los sistemas sociales, naturales, mantengan su resiliencia y continúen funcionando, una adaptación que no es como estábamos acostumbrados en el proceso de toma de decisión. Si yo tomaba una decisión, sabía que esa decisión iba a durar por años. Hoy sabemos que las decisiones, como nos muestra claramente el coronavirus, deben ser probabilísticas. Yo no tengo la certeza de qué va a pasar. ¿Por qué? Porque son sistemas no lineales, con comportamiento caótico y complejo, que requieren una alianza entre los sectores del conocimiento y el sector de toma de decisión público-privada para poder gestionar, para poder tomar decisiones y tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles. Lo vemos hoy en el gobierno nacional, con el grupo de epidemiólogos lo vemos hoy en distintos lugares del planeta donde se quieren desarrollar nuevas formas de producción sustentable, y vemos que eso es un proceso con paradigma de toma de decisión en todos los niveles. Y bueno, podemos ver un poco cómo avanzar, porque si no nos quedamos en la teoría. Y ahora en el pequeño PowerPoint que preparé, vemos el pensamiento de Manfred Max Neff. Max Neff fue un político y economista con postulados bien claros. La economía está para servir a las personas y no las personas para hacer economía. Y acá también Max Neff planteaba la economía en el sentido que lo definía anteriormente. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos o a la naturaleza. Y el desarrollo no precisa necesariamente del crecimiento. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan de un sistema mayor y finito que es la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es una imposibilidad. Definiciones que surgen desde la ciencia y desde el conocimiento de los sistemas sociales y económicos, converge directamente al mensaje de Laudato Si. Por lo tanto, no podemos argumentar ya que Laudato Si es un simple mensaje para creyentes, sino que es un mensaje que abarca todos los aspectos de la humanidad, su aspecto material y su aspecto espiritual, que repito, como dije antes, somos materia y somos espíritu, unidos. En este contexto, cuando tenemos que tomar decisiones, y se van a tener que tomar ya cambios urgentes, vemos que tenemos un espacio para el llamado desarrollo humano integral, que contempla los preceptos de la encíclica, los puntos que recién comenté de Max Neff, donde tenemos un piso que tenemos que satisfacer, que es la injusticia social, la inequidad, la dignidad de la persona, y tenemos un techo que es el límite superior que mantiene en funcionamiento. En este contexto, tenemos lo que podemos denominar el espacio para el desarrollo humano integral, donde cada comunidad qué criterios va a aplicar para su desarrollo humano integral, en equilibrio con la naturaleza, pero que a su vez o sea, tenemos que trabajar a nivel nacional, a nivel regional, a nivel comunidades que no pueden perjudicarse una a la otra, sino que tenemos que trabajar en la búsqueda de relaciones y de equilibrios de comunidades. Y para abajo, digamos, empezando nacional y yendo al interior, tenemos provincias y tenemos municipios. La potencial de este cambio de paradigma para construir una nueva visión como reclama la UDA. Tenemos el desarrollo humano integral visto de la perspectiva de los insumos, basado en Caritas in Veritate. Tenemos
objetivo del desarrollo, que es la persona, la familia y la comunidad, entrelazados entre sí, no somos individuales en la nada. Somos personas que vivimos en familias, en comunidades, y que interactuamos entre sí. Y tenemos tres ejes: ambiente y economía. Si yo lo veo esto como una mesa a la que nos sentamos para alimentarnos, para producir, si yo le quito una de estas tres patas de la sociedad, ambiente o economía, mi sistema, porque todo lo que esté apoyado sobre esta mesa que tiene estas tres patas, se cae. También vemos la necesidad del diálogo, porque como buen físico, de estas patas, que son lo que llamamos tensores, o sea, las líneas de fuerza, las líneas de discusión. No es problema que haya discusión, el problema es cuando podemos aportar diversas visiones, justamente ¿por qué? Porque lo que aprendemos de la visión de los ecosistemas naturales, los ecosistemas son resilientes porque tienen diversidad, y cuanto mayor sea la diversidad, más eficientes son, y más estables y resilientes mantener sus características. Por lo tanto, si mantenemos la diversidad y logramos diálogo e intercambio de ideas, podemos construir un ámbito para el desarrollo integral más resiliente frente a los distintos problemas, donde hay un juego continuo entre ambiente y sociedad. Y a esto le agregamos insumos. Tenemos insumos básicos que son la salud, entendida en sentido amplio, la justicia, el sistema legal, sino la justicia social, la justicia laboral, la justicia ecológica, la justicia del comercio justo, conocimiento, que ya lo definía anteriormente, como es la integración de todas las formas de conocimiento académico de los saberes populares y de los pueblos originarios, e informar. La cultura es un aspecto esencial, porque la cultura nos habla de las ideas, del pensamiento, de la belleza, inclusive, que es un aporte de la naturaleza de la creación, el respeto a la vida en todas sus formas y todas sus etapas, el respeto y procesos naturales, que es algo que hemos abandonado en el antropoceno, porque creíamos que podíamos ser superiores a la naturaleza. Tenemos unos insumos que son, ya dijimos, el diálogo, la participación ciudadana, la equidad, la solidaridad, la inclusión, el acceso. ¿Por qué? Porque si le pedimos al ciudadano, que es el soberano, según entendemos en nuestras constituciones, que ayude a decidir y que vote, el ciudadano tiene que estar correctamente informado para poder decidir y actuar. Tenemos que respetar la libertad de conciencia y expresión. Este es un tema que hemos visto recientemente con los intentos de amordazar clínicas y médicos con el tema del aborto. La falta de respeto impide que podamos funcionar. Y después tenemos abajo tres patas o tres brazos, donde tenemos el Estado, que debe funcionar según los criterios, según decimos en doctrina social, de subsistencia del Estado, tratando de proveer regulación responsable y seria, no avasalladora, que permita las actividades, que legisle y que sistema punitorio si alguien no cumple claramente y viola los derechos sociales, los derechos ambientales y destruye la naturaleza, vista una persona más en este contexto del Estado. Y tenemos dos actores fundamentales que son la ciudadanía, sociedad civil, y el sector productivo, donde aquí básicamente me refiero a un empresariado que apunta al bien común, centrado en las pymes. He dejado explícitamente a financiero, como ya se dijo antes, el sistema financiero se ha convertido en un decisor principal cuando debería ser un servicio para el debido funcionamiento de los sectores sociales y de las pymes, y que actúa y aporta al funcionamiento del Estado, pero la ciudadanía, el soberano, como es, tiene una gran responsabilidad, porque hace el control de gestión del Estado, pero también como consumidor elige, como dice Laudato Si, y controla productivo. Y también para controlar el sector productivo necesita una correcta información para decidir. O sea, claramente tenemos que comenzar a pensar y analizar a la luz de la complejidad que nos brinda el mundo hoy, la naturaleza hoy, la sociedad hoy, cómo vamos
cada uno a su manera, definir y manejar los procesos de toma de decisión que ya no son como era antes. Como dije, hemos abandonado por nuestra propia un criterio determinista y estamos en un mundo que lamentablemente, en parte por nuestros errores, se ha vuelto probabilístico y muy complejo y difícil de operar. Como dice la encíclica, ante cualquier decisión humana nos tenemos que preguntar, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo voy a hacer eso que estoy analizando? ¿Qué costos genera? Cuando hablo de costos son ambientales, sociales y económicos, y paga los costos. Muchos de los sistemas productivos hoy son ineficientes en realidad, pero no se nota porque los costos son transferidos a la sociedad y a los particulares y a los más vulnerables. Ejemplo concreto, el mal estado de las rutas. No se mantienen las rutas bien, no se construyen buenas rutas, y eso muertes de gente que muere en accidentes en las rutas. Es más barato hoy que los seguros paguen esas muertes, a pesar de lo que perdemos en valores familiares, de familias, en pérdida de profesionales, técnicos y gente capacitada para hacer distintos trabajos. Así que yo los dejo aquí con estas ideas y espero que esto sirva para continuar con este debate a partir de la encíclica Laudato Si. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Excelente como siempre. Ha sumado otra buena cantidad de elementos y materiales para trabajar durante toda esta semana. Le voy a dar la palabra ahora a Emilio Insaurraga. Emilio es ingeniero, es titular de una pyme que está luchando por sobrevivir en este difícil marco de la pandemia. Él ha sido presidente de Acción Católica Argentina, además de muchas otras funciones y desempeños dentro del mundo de los laicos en Argentina. Es actualmente consultor del Dicasterio Vaticano para los Laicos y la Familia y es el presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Emilio. Gracias, Humberto. Gracias a todos. Una alegría compartir este encuentro con ustedes. Sé que estamos todos tratando de terminar porque se acerca la hora de hemos previsto, pero quisiera plantear estos dos temas muy sencillamente y también hacer cargo de que tenemos que ir cerrando. En primer lugar, agradecer a los participantes, ¿no?, que se dispusieron a este momento de encuentro. En segundo lugar, agradecer a nuestros obispos, a Monseñor Oscar y Monseñor Jorge, que nos acompañan, nos animan siempre muy cercanía. Agradecer a Guzmán, que es un amigo y que también nos ha iluminado con esa hermosa ponencia. Y a Luis, que dos políticos que nosotros valoramos y que queríamos escuchar en este comienzo de la semana Laudato Si para caminos de implementación. Y también a Pablo, para que desde la ciencia nos anime y nos ilumine. También a que estuvo trabajando en este encuentro. La semana Laudato Si nos da la posibilidad de la nueva oportunidad, a pesar de que hayan pasado 5 años, a pesar de que, y gracias a Dios, muchos de los espacios públicos, de la sociedad civil y también de nuestra sociedad, la van asumiendo como guía y como inspiración. Es notorio ver cómo muchas sociedades públicas en la Argentina, no católicas, ya tienen incorporada una abierta Laudato Si, ¿no? Esto es, habla del valor trascendente para la humanidad de este documento social del Ministerio de la Iglesia del querido Papa Francisco, a quien también le doy las gracias, ¿no?, porque a través de la encíclica anuncia, denuncia y propone. Y el último gracias es por ahí el primero, ¿no es cierto?, que da gracias a Dios, que nos ha hecho el milagro de este mundo, de nuestra y nos ha confiado. Gracias también a todos nuestros hermanos con quienes compartimos la existencia. También gracias por los desafíos que nos tocan en este tiempo, que es nuestro tiempo. Para nosotros, Laudato Si es eso, es guía, es inspiración.
de ruta, en todos los ámbitos de la vida. Por eso nosotros hablamos de una conversión ecológica integral. Y también se ayorna cotidianamente con el magisterio de todos los días del Papa Francisco, que se empeña afanosamente en restituir en este mundo la armonía, restituir el equilibrio, y poniendo sobre el tapete las grandes injusticias y esclavitudes. ¿Por qué en este primer evento de la semana arrancamos invitando a políticos? Y también la invitación a ustedes, a muchos de los que están participando, que tienen responsabilidades políticas y sociales. Porque valoramos su vocación y misión en la vida de cada una de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Tanto por el bien que hacen, como tanto por las deficiencias que quedan por no asumir esa vocación. Y eso nos lo recordó el Papa Francisco. Y también nos decía, junto en esa frase, que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de orientar nuestra propia identidad al bien común. El ciudadano es un citado al bien común, citado para asociarse juntos hacia el bien común. En la encíclica, el Papa Francisco sabe algunas cuestiones que parecen obvias, pero que son importantes a la vida, a la hora de convocar a los políticos. Primero, que no arrancamos de cero, con lo cual hay que tener una gran conciencia de realidad. La realidad no nos gusta, pero es como es. Y a partir de esa nosotros tenemos que animarnos a... También nos dice que no hay una única receta, pero sí hay valores, hay criterios, hay propuestas en la encíclica. También nos dice que hay que imaginar nuevos caminos y transitar nuevos procesos. Y también nos dice que es urgente los que sufren, que es urgente atender el grito de la tierra y de los pobres. Yo les propongo algunas actitudes, nada más para ir reflexionando todo lo rico que fueron diciendo todos en este encuentro. Primero, que debemos juntos un baño de humildad, ¿no? Que como humanidad reconocer nuestros propios errores, de poner los pies sobre la tierra y de un crecimiento a veces lineal frente a una sociedad sin límites, reconocer todo lo que hemos hecho mal. Claro, empezar por nosotros es una de las claves, ¿no es cierto?, para también después proponerlo como sociedad. Frente al contenido de la encíclica y frente a que toman decisiones, como nos decía Pablo, que esas decisiones tienen impacto social, creo que tenemos que hacer este ejercicio. Que no hemos hecho lo suficiente, de reconocer que algunas cosas están mal, que tenemos muchas por corregir, muchas por diseñar. Esta humildad, esta austeridad que nos hablábamos el señor Jorge al principio. También reconocer, en segunda actitud, que hemos sido imprudentes. Miren, la prudencia, decía algún autor, que es la virtud que guía las otras virtudes. Quiere decir que, no quiere decir que no tomemos riesgo, que no nos animemos, que no seamos valientes, que seamos temerosos, no, todo lo contrario. Escucha atenta, que estos datos, que la tecnología, la ciencia, una capacidad de anticiparnos, de tomar decisiones con los pies sobre la tierra, al mismo tiempo con una mirada larga, como nos dice el Papa Francisco, ¿no? Con mirada larga. Y ¿no? Políticas que tengan un largo aliento, que resuelvan los temas de fondo, no solamente la coyuntura. Mirar es el medio ambiente como un bien común. Tenemos que modificar, y esto es un invitación, el tratamiento de los bienes comunes. Los hemos descuidado. Los bienes comunes son los que pertenecen a toda la comunidad. Bienes privados y en los bienes públicos. Pero hemos descuidado mucho los bienes comunes.
que en esto la función política tiene mucho que ver, ¿no? Los estados tienen y promotores del bien común. Y animar tanto a los mercados, a la sociedad civil, a los pueblos, a poner siempre en el centro a la persona humana. Y hay cosas que tienen que ser al servicio de todos. Les quería parte de la encíclica para citarlo a Francisco en este un poco recuerdo. No es inútil, nosotros ponemos una memoria agradecida de lo que nos propone el Papa Francisco, pero y salir a la cancha, ¿no? Animarse cada uno desde su lugar a poner en práctica lo que nos propone. Y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos. No estaba entre nosotros la pandemia, ¿eh? Muchas veces la misma política es responsable de su propio descrédito. De buenas políticas públicas. Si el Estado no cumple su rol en una región, en un lugar, como benefactores y detentar el poder real, sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas normas. Si la política no es capaz de romper una lógica perversa y también queda subsumida en grande problema de la humanidad. Una estrategia de cambio real, del cambio que hablaba Luis, una estrategia de cambio real exige repensar la totalidad de los procesos. Ya no basta con incluir, mientras no se cuestione la lógica subyacente de la cultura actual. Una sana política debería ser capaz de este desafío. En la Argentina tenemos leyes muy concretas en temas específicamente ambientales, no un desarrollo integral que sería también, digamos, importante considerarlo dentro de esta encíclica, pero la Ley General de Ambiente, la Ley de Cambio Climático, la Ley de Agricultura Familiar, aún no está reglamentada, y hace años que está, pero no está reglamentada. La Ley de Bosques está reglamentada, pero no se respeta, y en el norte de nuestro país se encuentran permanentemente excusas para deforestar. Las que tardamos un montón de tiempo en poder hacer lo que se llama como el censo de los glaciares, la ley de suelos, la ley de humedales, que esperan su tratamiento también en el Congreso. Creo que también 5 años esta encíclica nos debería animar a retomar los temas y a poner en acto aquello que pensamos, porque las leyes en sí mismas no son malas. Muchas veces estas leyes no las podemos reglamentar y lo que es peor, a veces no se implementan o por corrupción. Emilio. Para terminar, quisiera decirle que para que esto sea posible, para que el una vez escuché que para que se diera la posibilidad se necesita la oportunidad y la esperanza. La crisis como la que estamos viendo también nos presenta oportunidades. Y la esperanza es la que nos empuja a actuar. No tanto el pesimismo, el optimismo, sino la esperanza. Para nosotros la esperanza cristiana es una virtud que nos sostiene en la fe y que nos anima en el... que puede alimentar la esperanza, pensaba. Y yo creo que la creatividad de la inteligencia política podría alimentar la esperanza del pueblo. Bien, la esperanza del pueblo la alimenta la pureza de la pasión civil, de la pasión popular. Nosotros en la pandemia que nos sorprendió a todos, puso muy en evidencia las disparidades y diferencias existentes.
en equipamiento sanitario, en capacidades para enfrentar la emergencia, en los distintos lugares, en condiciones de vida y estabilidad de ingresos, de grado de vulnerabilidad de los distintos grupos sociales. La variable económica no puede dejarse tampoco de lado, pero tampoco se puede subordinar la política del bien común a sistemas que pretenden funcionar con sus propias reglas, solo de acuerdo a los intereses del mercado. Tenemos que acercarnos para escuchar y en ella escuchar al espíritu. Para eso tenemos que a veces hacer silencio, por eso darnos un baño de humildad y de prudencia, estar atento para escuchar los gritos de los pobres y los gritos de la tierra, lo que Dios nos dice, y será vital pensar que no cuándo volvemos a la normalidad, sino cuánto y cómo esa supuesta normalidad ha desequilibrado nuestro ecosistema, tejido nuestras relaciones y también nuestra salud. La realidad nos exige ahora aportar respuestas audaces y sobre todo para nosotros evangélicas. Debería ser una nueva normalidad, donde la fuerza está en lo comunitario, donde de verdad decidamos descartable, que todos somos necesarios y que es importante remar juntos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emilio. Se nos ha ido la hora. Vamos a tener una posibilidad de preguntas, pero realmente se nos fue el tiempo previsto para la reunión, que eran 2 horas. No sé si Guzmán o Monseñor Lugones quieren decir alguna palabra final, y si no, cerramos esta reunión. Jorge. Bueno, yo quisiera agradecer a todos. Primero agradecer, quiero compartir este mensaje. Me venían comunicando por WhatsApp que quedó mucha gente afuera. Eran solo 100 participantes. Ha despertado mucho interés este encuentro. Gracias a Dios está grabado, lo vamos a poder explicar. Y agradecer a todos los que han podido entrar y han compartido con paciencia estas 2 horas, ¿no? Bueno, agradecerles realmente y agradecer, por supuesto, a Humberto por la dedicación, el esfuerzo. Agradecer detrás de esto, hay mucha gente colaborando. Lorena, que está como ya de meses esperando a Guadalupe y está ahí trabajando detrás de la pantalla. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Bien, como señalaba Monseñor Lugones, esto va a estar disponible en el canal YouTube de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Ya está disponible, de modo que ya los que quieran reescuchar o no hayan escuchado alguna parte, pueden hacerlo. Yo les estuve enviando a toda la gente que quiso entrar, en realidad no sé por qué, la reunión no tenía límite de participantes y esperábamos unas 300 personas. Lamentablemente, no sé por qué, la máquina, el sistema puso un límite que no lo pude eliminar, pero de todas maneras, reitero, esto ya está disponible en el canal YouTube de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Muchísimas gracias a Guzmán, muchísimas gracias a Monseñor Laxague, muchas gracias a José Luis Gioja, que nos ha acompañado en la reunión, muchas gracias a Cacho Cuartango, muchas gracias a toda la gran cantidad de dirigentes y de gente compromiso de Argentina y de América Latina. He visto uruguayo, algún colombiano, algún mexicano que nos ha estado acompañando en este encuentro. Muchas gracias y seguiremos esta semana seguramente con varios encuentros más, casi todos los días, hay más de uno. Un abrazo a todos.